Desde tiempos inmemoriales, la historia de Adán y Eva ha fascinado a millones de personas. Pero, ¿y si te dijera que esta narrativa no nació con las escrituras bíblicas? Hoy, exploraremos los orígenes sumerios de esta emblemática historia, una conexión que te llevará al corazón de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Sumer, prepárate, porque lo que descubrirás podría cambiar la forma en que entiendes la historia de la humanidad. Hace miles de años, en una región que hoy llamamos Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, floreció una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes de la historia, los sumerios. Estamos hablando de un tiempo antes de las grandes pirámides de Egipto, mucho antes de que se levantaran los templos de Grecia o Roma. Fue una era en la que la humanidad apenas empezaba a construir ciudades y a organizarse en comunidades complejas. Y en medio de ese despertar, los sumerios marcaron el comienzo de lo que hoy conocemos como civilización. Imagina una tierra fértil, rodeada por ríos que traían vida, pero también podían desatar el caos con sus inundaciones. En este lugar, los sumerios construyeron algo increíble: las primeras ciudades del mundo. Entre ellas destacaban Uruk, Ur y Eridu, ciudades que no solo eran grandes para su época, sino que estaban llenas de innovación. En Uruk, por ejemplo, vivían decenas de miles de personas, algo impensable para aquellos tiempos. Había casas, calles, templos y mercados. Era un mundo en miniatura, organizado y con una estructura que sentó las bases de cómo vivimos hoy. Pero lo que realmente hace únicos a los sumerios no es solo que construyeron estas ciudades, sino cómo lograron hacerlo. Ellos inventaron la escritura, un logro que transformó para siempre la manera en que los humanos se comunicaban. Al principio su escritura era sencilla, basada en dibujos que representaban objetos o ideas. Por ejemplo, si querían registrar cuántos sacos de grano había en un almacén, dibujaban pequeños símbolos para cada saco. Con el tiempo, estos dibujos evolucionaron hasta convertirse en el sistema cuneiforme, una forma de escritura hecha con pequeñas marcas en tablillas de arcilla. Es increíble pensar que estas simples marcas son las primeras palabras escritas de la historia. Además de la escritura, los sumerios tenían una forma muy avanzada de ver el mundo. Crearon sistemas de riego que les permitieron aprovechar al máximo el agua de los ríos, transformando el desierto en tierras fértiles. Cultivaban trigo, cebada y otros alimentos que les aseguraban una vida próspera. Pero no solo eran agricultores, también eran astrónomos, matemáticos e ingenieros. De hecho, muchas cosas que damos por sentadas hoy, como dividir el día en 24 horas o el círculo en 360 grados, se las debemos a ellos. Los sumerios también eran un pueblo profundamente religioso. Creían que todo lo que ocurría en el mundo estaba controlado por dioses y cada ciudad tenía su propio dios protector. Estos dioses vivían en templos gigantes llamados zigurats, que eran el corazón de cada ciudad. Los zigurats no eran solo lugares de culto, también servían como centros administrativos y económicos. Allí, los sacerdotes organizaban la vida de la comunidad y aseguraban que los dioses estuvieran contentos, porque si algo iba mal, como una inundación o una sequía, se creía que era por haberlos enfurecido. Uno de los aspectos más fascinantes de los sumerios es cómo usaban la religión para explicar el mundo a su alrededor. Sus mitos y leyendas están llenos de historias de héroes y dioses, relatos que nos ayudan a entender cómo pensaban y qué valoraban. Por ejemplo, en la famosa Epopeya de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias de la humanidad, se narra la historia de un rey que busca la inmortalidad. Este relato no solo es un reflejo de la vida sumeria, sino que aborda preguntas universales sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia. Hace mucho tiempo, en una tierra mítica que los sumerios llamaron Dilmun, existía un paraíso como ningún otro.
Era un lugar perfecto, donde el sol brillaba siempre y la tierra ofrecía sus frutos sin esfuerzo. No había enfermedad, hambre ni muerte. Dilmun era el sueño de un mundo ideal, un lugar que los humanos solo podían imaginar en sus cuentos y leyendas. Pero, como toda buena historia, esta también tiene un giro, y ese giro involucra a dos dioses sumerios fascinantes, Enki y Ninhursag. Enki era uno de los dioses más importantes de los sumerios, y su nombre significa Señor de la Tierra. Gobernaba sobre las aguas dulces, las fuentes de vida que alimentaban los campos y los ríos. Era ingenioso, astuto y, en ocasiones, un poco travieso. Ninhursag, por otro lado, era la diosa madre, protectora de la tierra y la fertilidad. En la mitología sumeria, estas dos divinidades compartieron un vínculo especial que nos ha dejado uno de los relatos más interesantes de aquella época. La historia comienza en Dilmun, este paraíso donde todo parecía perfecto. Sin embargo, había un problema. A pesar de toda su belleza, Dilmun no tenía agua. Los campos estaban secos y la tierra, aunque fértil, no podía dar vida sin el agua. Aquí es donde entra Enki. Él, como dios de las aguas dulces, decidió intervenir. Con su poder, hizo que los ríos y canales fluyeran por toda la tierra, transformando a Dilmun en un verdadero Edén. La tierra floreció, las plantas crecieron y el paraíso estaba completo. Pero Enki no se detuvo ahí. En su afán por disfrutar de las maravillas de Dilmun, comenzó a tener una relación cercana con Ninhursag. De su unión nacieron varias divinidades que representaban aspectos esenciales de la vida: las plantas, los animales y los ciclos de la naturaleza. Todo parecía estar en armonía, pero la curiosidad de Enki lo llevó a cometer un error que cambiaría el curso de los acontecimientos. Según la historia, Enki empezó a explorar este nuevo paraíso y descubrió una serie de plantas mágicas que habían crecido gracias a las aguas que él había traído. Estas plantas no eran como las demás. Estaban imbuidas de un poder especial y su mera existencia era un regalo divino. Pero Enki, impulsado por su naturaleza curiosa, no pudo resistirse. Una por una, comenzó a comer de estas plantas mágicas. Cada bocado parecía llenar su ser con una energía especial, pero había un problema. Estas plantas eran sagradas, y al consumirlas, Enki había desobedecido las reglas divinas. Cuando Ninhursag descubrió lo que Enki había hecho, su ira fue inmensa. Estas plantas eran una parte esencial del equilibrio de Dilmun, y al comérselas, Enki había alterado ese equilibrio. Como castigo, Ninhursag lo maldijo. Enki comenzó a enfermar y su vida, que parecía eterna, empezó a desvanecerse. Los otros dioses se reunieron preocupados, pues sin Enki el mundo perdería su equilibrio. Pero Ninhursag estaba firme en su decisión. Enki debía pagar por su desobediencia. Sin embargo, el amor que Ninhursag sentía por Enki no podía ignorarse. Viendo cómo su condición empeoraba, finalmente decidió ayudarlo. En un acto de reconciliación, Ninhursag creó a 8 nuevas divinidades, cada una representando una parte del cuerpo de Enki que había sido afectada por la enfermedad. Estas nuevas deidades restauraron la salud de Enki y con ello el equilibrio de Dilmun. Hace miles de años, los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, contaban historias fascinantes sobre sus dioses y héroes. Entre estas historias destaca la de Adapa, una figura que muchos consideran el Adán sumerio. Es un relato lleno de misterio y simbolismo, y aunque es muy antiguo, tiene sorprendentes similitudes con la historia bíblica de Adán. Pero, ¿quién era Adapa y por qué su historia es tan importante? Para entenderlo, debemos adentrarnos en el mundo de los sumerios, un lugar donde los dioses eran omnipresentes y tenían un papel crucial en la vida diaria. En este contexto, Adapa no era un dios, sino un hombre,
aunque no uno cualquiera. Según la mitología, fue creado por Enki, el dios de la sabiduría y las aguas dulces. Enki no lo hizo de manera casual. Adapa fue diseñado para ser especial, un hombre perfecto, con una sabiduría que incluso rivalizaba con la de los dioses. Era el prototipo de la humanidad, el primer hombre que caminó por la tierra con conocimiento divino. Adapa vivía en Eridu, una ciudad sagrada para los sumerios y considerada por ellos como el primer asentamiento humano. Allí, Adapa tenía una tarea importante: cuidar del templo de Enki y de los rituales sagrados. Su vida estaba dedicada a servir a su creador y mantener la armonía entre los humanos y los dioses. Pero, como sucede en muchas historias antiguas, un evento inesperado cambió su destino para siempre. Un día, mientras Adapa pescaba en el mar para proveer comida al templo, se desató una tormenta violenta. Los vientos huracanados, enviados por el dios del cielo, Anu, hicieron que su bote estuviera a punto de volcar. Adapa, en su frustración y enojo, usó su sabiduría y poderes otorgados por Enki para maldecir al viento del sur, dejando al mundo sin brisa. Por días, el viento no sopló, y esto no pasó desapercibido para Anu, quien, enfurecido, convocó a Adapa a los cielos para dar cuentas de su acción. La llamada de Anu era aterradora, pues ningún mortal había subido antes al reino de los dioses. Antes de partir, Enki, su creador y protector, le dio instrucciones claras. Cuando llegues ante Anu, él te ofrecerá comida y agua. No las aceptes porque están envenenadas. Confía en mí. Adapa, obediente y confiado en su creador, memorizó estas palabras. Cuando Adapa llegó al cielo, Anu lo recibió con sorpresa. El dios no podía entender cómo un simple humano había podido desafiar los poderes divinos y silenciar al viento. Sin embargo, en lugar de castigar a Adapa de inmediato, Anu quedó impresionado por su sabiduría y su compostura. En ese momento, algo inesperado ocurrió. En lugar de darle comida y agua envenenadas, Anu ofreció a Adapa los alimentos de la inmortalidad, un regalo reservado solo para los dioses. Adapa, recordando las advertencias de Enki, se negó a comer o beber. No sabía que al hacerlo estaba renunciando a la vida eterna. Anu, sorprendido por su rechazo, se dio cuenta de que Enki había manipulado a Adapa para que no aceptara el regalo. Con tristeza y frustración, Anu lo envió de regreso a la tierra, condenándolo a vivir como mortal, con todo su conocimiento, pero sin el don de la inmortalidad. En las leyendas de los sumerios, la serpiente y el árbol del conocimiento también juegan un papel intrigante, lleno de simbolismo y misterios que resuenan en muchas culturas posteriores. Al igual que en la historia bíblica del Jardín del Edén, estos elementos representan la conexión entre los humanos, los dioses y los secretos de la sabiduría. Pero en la versión sumeria, los eventos toman un giro diferente, aunque igualmente fascinante. Todo comienza en Dilmun, ese lugar paradisíaco que los sumerios imaginaban como el origen de la vida y el hogar de los dioses. En este mundo perfecto, los árboles no eran simples fuentes de alimento, sino portadores de poderes divinos. Uno de ellos, el árbol de la vida, crecía en el centro de este paraíso. Sus frutos no eran ordinarios, representaban el conocimiento, la inmortalidad y los misterios del universo. Comer de ellos no era un acto cualquiera, sino una elección cargada de consecuencias. En este contexto aparece la figura de la serpiente, una criatura que en la mitología sumeria no siempre era vista como maligna. La serpiente era un símbolo de transformación, astucia y a menudo de inmortalidad, ya que mudaba su piel y parecía renacer una y otra vez. Sin embargo, también era un ser impredecible, que actuaba según sus propios deseos, desafiando tanto a los dioses como a los humanos. Esta dualidad es lo que hace que su papel sea tan interesante.
La leyenda cuenta que el árbol de la vida estaba protegido por los dioses, quienes habían impuesto reglas estrictas sobre quién podía acercarse a él. El conocimiento que contenía no debía ser compartido con los humanos, pues solo los dioses tenían el derecho de poseerlo. Sin embargo, los humanos, curiosos por naturaleza, no podían evitar sentirse atraídos por aquel árbol. Su sola presencia era un recordatorio de algo inalcanzable, un misterio que despertaba un deseo profundo en sus corazones. En un momento crucial de esta historia, uno de los primeros humanos, cuyo nombre no se conserva en las tablillas sumerias, pero que algunos asocian con Adapa, se encontró cerca del árbol. Mientras lo contemplaba, apareció la serpiente. Esta criatura no le habló con palabras, pero su presencia era una invitación a desafiar las reglas. La serpiente, con su astucia, parecía decirle: ¿por qué aceptar los límites impuestos? ¿Por qué no descubrir los secretos que los dioses quieren ocultarte? El humano, movido por la curiosidad y el deseo de entender más allá de lo permitido, tomó uno de los frutos y lo comió. En ese instante algo cambió. La leyenda dice que su mente se abrió y comenzó a comprender cosas que antes no podía. Pero este conocimiento no fue solo una bendición, también trajo consigo un peso. Ahora entendía la fragilidad de la vida, las limitaciones de su existencia y el abismo que separaba a los humanos de los dioses. Era como si la luz del conocimiento viniera acompañada de sombras que antes no conocía. Cuando los dioses se enteraron de lo ocurrido, su ira fue inmensa. Enki, quien había creado a los humanos, intervino para protegerlos, pero no pudo evitar que se impusiera un castigo. La serpiente, por su papel en este acto, fue maldecida. Algunos dicen que fue condenada a arrastrarse por la tierra para siempre, un simbolismo que podría haber influido en la visión negativa de este animal en relatos posteriores. En cuanto al humano, fue expulsado del paraíso, condenado a vivir con el conocimiento que había adquirido, pero sin la posibilidad de alcanzar la inmortalidad que tanto anhelaba. Imagina una vasta llanura en el corazón de Mesopotamia, donde el horizonte se extiende infinito, interrumpido solo por colosales estructuras que parecen tocar el cielo. Estas edificaciones, conocidas como zigurats, no solo eran un espectáculo impresionante para quienes vivieron hace miles de años, sino que también contenían secretos profundos sobre la relación entre los humanos, los dioses y el universo. Para los sumerios, estas construcciones eran mucho más que edificios. Eran puentes entre la tierra y los cielos, un intento audaz de acercarse a lo divino. Los zigurats no eran simples templos. A diferencia de las estructuras religiosas de otras culturas, que eran horizontales o planas, los zigurats se elevaban en niveles, como una escalera gigante. Cada nivel estaba diseñado con un propósito específico, y en la cima se encontraba un santuario donde, según los sumerios, los dioses descendían para interactuar con los humanos. Estos santuarios no eran accesibles para todos. Solo los sacerdotes, considerados los intermediarios entre los dioses y los hombres, podían subir hasta allí. Desde lejos, las estructuras parecían flotar entre el polvo del desierto, brillando bajo el sol gracias a los ladrillos cocidos que los recubrían, algunos incluso esmaltados con colores vivos. Pero, ¿por qué construir algo tan monumental en una época en la que todo debía hacerse con herramientas rudimentarias y trabajo manual? La respuesta está en las creencias sumerias. Para ellos, la relación con los dioses era esencial para mantener el equilibrio en el mundo. Creían que los dioses residían en los cielos y que las montañas eran su hogar natural. Como Mesopotamia no tenía montañas en su paisaje plano, los sumerios decidieron construirlas ellos mismos. Los zigurats eran, en esencia, montañas artificiales, un recordatorio físico del poder y la presencia divina. El más famoso de estos zigurats es el de Ur, dedicado al dios lunar Nana. Este zigurat,
construido hace más de 4000 años, era una obra maestra de ingeniería para su tiempo. Sus bases eran tan sólidas que muchas de sus partes han resistido el paso de milenios. Alrededor de él, la ciudad de Ur prosperaba, con miles de personas viviendo bajo su sombra, creyendo que la presencia del dios lunar les aseguraba cosechas abundantes, prosperidad y protección. Pero el Sigurat no era solo un lugar de culto, también era un centro de poder político. Los reyes sumerios utilizaban estas estructuras para legitimar su gobierno, afirmando que su autoridad provenía directamente de los dioses. Otra idea fascinante es cómo los sigurats pudieron haber influido en historias posteriores. Muchos expertos creen que los relatos de la Torre de Babel en la Biblia podrían estar inspirados en estas estructuras. En la historia bíblica, los humanos intentan construir una torre para alcanzar los cielos, pero son castigados por su arrogancia. Aunque el relato tiene un tono de advertencia, los paralelismos con los sigurats son innegables. Una estructura monumental que conecta a los humanos con lo divino, una escalera al cielo. Esto sugiere que los sigurats no solo dejaron una huella en la historia sumeria, sino que también influyeron en las narrativas de culturas posteriores. Pero los sigurats también guardan secretos que aún no comprendemos del todo. ¿Cómo lograron los sumerios construir estructuras tan resistentes y precisas con las herramientas de su tiempo? ¿Qué rituales específicos se realizaban en la cima, lejos de los ojos del pueblo común? Aunque hemos excavado y estudiado estas estructuras, muchas preguntas permanecen sin respuesta, alimentando el misterio de estas montañas sagradas. En las antiguas tierras de Sumer, mucho antes de que los grandes sigurats se alzaran hacia el cielo y de que los hombres plasmaran historias en tablillas de arcilla, existía un árbol especial, envuelto en mitos y secretos. Los sumerios lo llamaban el árbol Hulupu, y su historia está profundamente ligada a los dioses y a uno de los personajes más fascinantes de su mitología, la diosa Inanna. Este árbol no era un árbol cualquiera. Según las leyendas, contenía en su interior tanto la vida como el caos, el equilibrio y el misterio. El relato comienza en los primeros días, cuando los dioses aún estaban moldeando el mundo y las aguas del Tigris y el Éufrates fluían salvajes, sin control. En aquel tiempo, una gran tormenta azotó la tierra. Los vientos rugían y arrancaban todo a su paso. En medio de aquel caos, las aguas trajeron un pequeño retoño hasta las orillas del río Éufrates. Este brote era el árbol Hulupu, un símbolo de esperanza y renovación. La joven Inanna, diosa del amor, la guerra y la fertilidad, lo encontró y decidió cuidarlo. Con sus propias manos lo plantó en su jardín sagrado en Uruk, soñando con el día en que el árbol creciera y sus ramas fueran fuertes. A medida que pasaba el tiempo, Inanna veía cómo el árbol se hacía más grande y robusto, pero no tardó en darse cuenta de que algo extraño ocurría. El árbol no solo crecía en tamaño, sino que también empezó a atraer a seres inquietantes. En las ramas más altas anidó un ave feroz, cuyo canto era un grito inquietante que perturbaba la paz del jardín. En las raíces, una serpiente, ágil y astuta, se deslizó, enroscándose alrededor del tronco, reclamándolo como su hogar. Y en el corazón del árbol, en el hueco central, apareció una figura misteriosa, una mujer demoníaca llamada Lilith, que había buscado refugio allí. Cada uno de estos seres representaba algo poderoso y oscuro. El ave era el símbolo de lo salvaje e incontrolable, la serpiente de la astucia y el engaño, y Lilith de la rebelión y la independencia. Inanna, al ver a estos intrusos apoderarse de su árbol sagrado, sintió que su jardín, su refugio, había sido profanado. Pero más allá de su molestia, sabía que no podía enfrentarse sola a estas fuerzas. Decidida a recuperar lo que era suyo, Inanna pidió ayuda a su hermano Utu, el dios del sol, y a otros dioses. Sin embargo,
Ninguno acudió en su auxilio. Fue entonces cuando decidió recurrir a un héroe, alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarse a las criaturas que habitaban el árbol Julupu. Ese héroe fue Gilgamesh, un semidios y rey de Uruk, conocido por su fuerza y valentía. Gilgamesh aceptó el desafío y se dirigió al jardín sagrado de Inanna. Allí, con su gran fuerza y determinación, espantó al ave que anidaba en las ramas, obligándola a volar lejos. Después, se enfrentó a la serpiente, que se retorció y luchó ferozmente, pero finalmente fue derrotada. Por último, se acercó al tronco del árbol y encaró a Lilith. Según la leyenda, Lilith no luchó contra Gilgamesh, sino que, al ver su determinación, decidió abandonar el árbol por voluntad propia. Con un grito agudo, desapareció en el desierto, dejando atrás el hogar que había reclamado. Liberado de las criaturas que lo habían invadido, el árbol Julupu quedó completamente bajo el control de Inanna. Sin embargo, aquí la historia da un giro interesante. En lugar de simplemente disfrutar de su victoria, Inanna decidió transformar el árbol. Con la ayuda de Gilgamesh, cortó el tronco y creó dos objetos sagrados, el trono y el lecho nupcial. Estos objetos no solo simbolizaban su poder como diosa, sino también la conexión entre los dioses y los humanos, la realeza y la fertilidad. Hace millas de años, en la antigua Mesopotamia, existió una civilización que dejó huellas indelebles en la historia: los sumerios. Esta cultura, una de las primeras en desarrollar la escritura, las leyes y la organización social, también legó una serie de mitos fascinantes sobre los orígenes de la humanidad, los dioses y el universo. En el centro de estos mitos se encuentran los llamados dioses creadores, seres divinos que, según las leyendas sumerias, tuvieron la misión de moldear la vida humana y darle su forma original. Para entender cómo esta historia se conecta con la famosa narrativa bíblica de Adán y Eva, es crucial mirar de cerca la figura de los dioses sumerios y su influencia en la creación de la humanidad. Uno de los dioses más importantes en la mitología sumeria es Enki, conocido también como Ea en otras culturas mesopotámicas. Enki era el dios de la sabiduría, el agua, la creación y la fertilidad. Era considerado el protector de la humanidad y el portador del conocimiento. Según los relatos sumerios, Enki tuvo un papel fundamental en la creación del ser humano. No fue un simple creador de cuerpos, sino que otorgó a los humanos algo mucho más valioso: el conocimiento. Este acto de creación de los humanos tiene una sorprendente similitud con el relato bíblico de Adán y Eva. En ambas historias, los humanos no solo son creados para poblar la tierra, sino que se les da una chispa divina, una capacidad de conocimiento y razonamiento que los distingue de otras criaturas. La historia comienza cuando los dioses, al principio, crearon seres más simples para realizar las labores que ellos no querían llevar a cabo. Según las leyendas, los dioses sumerios, cansados de trabajar y mantener el orden en el universo, decidieron que necesitaban una raza de seres que pudiera hacer su trabajo por ellos. Pero no cualquier tipo de ser. Los humanos serán creados a imagen y semejanza de los dioses, algo que, si lo pensamos, resuena con el relato bíblico de la creación de Adán y Eva. En ambas versiones, el ser humano está formado con una chispa divina, algo que lo hace especial y diferente. El proceso de creación de los humanos es bastante interesante en los mitos sumerios. Enki, junto con su hermana Ninhursag, fue quien diseñó a los primeros humanos. La historia cuenta que, con la ayuda de los dioses, Enki moldeó a los humanos de barro, impregnándolos con la esencia divina que les otorgaría la capacidad de razonar, hablar y crear. Pero no solo eso, Enki les dio lo que los sumerios me llamaban Me, que eran los secretos del conocimiento divino. Estos yo
representaban la sabiduría y los poderes otorgados a la humanidad para organizar la vida, el trabajo y la sociedad. Este acto de dar conocimiento a los humanos tiene una gran similitud con la historia del árbol del conocimiento en el Edén. En el relato bíblico, es el conocimiento lo que provoca la caída de Adán y Eva. El conocimiento de lo bueno y lo malo, la capacidad de tomar decisiones y la habilidad de ser como Dios. En el mito sumerio, el conocimiento otorgado por Enki no tiene las mismas connotaciones negativas, pero igualmente marca un punto de no retorno para la humanidad. Los humanos, ahora dotados de sabiduría, podían tomar decisiones por sí mismos y entender el orden cósmico, pero esto también significaba que podrían vivir con las consecuencias de sus actos. Este conocimiento es uno de los puntos clave que conecta la historia de los sumerios con el mito de Adán y Eva. En ambas tradiciones, el acto de adquirir sabiduría no solo es un regalo, sino una carga. En la Biblia, el conocimiento que Eva obtiene al comer del fruto prohibido es lo que cambia para siempre su relación con Dios. De igual manera, en la mitología sumeria, los humanos, al recibir los Me, se convierten en seres conscientes de su propia existencia, lo que los coloca en un lugar intermedio entre los dioses y las criaturas. No son dioses, pero tampoco son simples animales. Sin embargo, lo que realmente distingue la historia sumeria de la bíblica es el papel de Enki. En lugar de ser un dios castigador como el de la Biblia, Enki se muestra como un protector y benefactor de los humanos. Él no solo les otorga el conocimiento, sino que también les ofrece ayuda y protección en momentos de necesidad. En muchos relatos, Enki es el dios que interviene para salvar a la humanidad de catástrofes, como el diluvio universal, al anunciar a los humanos del desastre que se avecinaba. De esta manera, Enki es una figura ambigua, un creador, pero también un salvador que se asegura de que los humanos sobrevivan y prosperen. Otro aspecto fascinante de la mitología sumeria es la relación entre los dioses y los humanos, que se presenta como una relación de equilibrio y necesidad mutua. Los dioses, aunque poderosos, dependen de los humanos para que realicen ciertos rituales y tareas. Los humanos, por su parte, reciben protección y sabiduría divina, pero también deben respetar las leyes que los dioses les imponen. Esta dinámica de reciprocidad resuena en el relato bíblico de Adán y Eva, donde se establece un pacto entre Dios y la humanidad. En la historia bíblica, Dios da a Adán y Eva el jardín del Edén para vivir en él, pero les impone una regla: no comer del árbol del conocimiento. Esta regla refleja la idea de que el conocimiento, aunque es un don divino, conlleva responsabilidades y límites. El árbol del conocimiento en la Biblia es una metáfora de cómo el saber puede cambiar la vida de los humanos. En la mitología sumeria, aunque no hay un árbol del conocimiento en el sentido literal, el conocimiento otorgado por Enki cumple una función similar. Es un medio por el cual los humanos adquieren poder, pero también enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Enki, al darles este poder, también les da la libertad de elegir cómo usarlo. El paralelo entre la historia de los dioses sumerios y el mito bíblico de Adán y Eva no se detiene en el conocimiento. Ambos relatos también exploran la temática de la caída humana. En la Biblia, Adán y Eva caen en el pecado al desobedecer a Dios, lo que resulta en su expulsión del Edén y la condena de la humanidad a una vida de sufrimiento y muerte. En los mitos sumerios, la humanidad también enfrenta dificultades después de recibir el conocimiento, pero en lugar de ser expulsados de un paraíso, son responsables de mantener el equilibrio cósmico a través de su relación con los dioses. A medida que exploramos los mitos y las historias de los antiguos sumerios, es fácil perderse en la fascinación por sus complejidades, sus dioses poderosos y las sorprendentes similitudes con las narrativas de otras culturas. Pero,
Al final, lo que realmente nos llama la atención no son solo las historias, sino las lecciones que éstas nos ofrecen sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Las antiguas leyendas sumerias sobre la creación, la caída del hombre y la relación entre los humanos y los dioses tienen mucho que enseñarnos, no solo sobre el pasado, sino sobre la forma en que vemos el mundo hoy. La historia de los sumerios no es solo una serie de relatos de dioses y héroes. Es, en muchos sentidos, una reflexión profunda sobre la condición humana, la lucha entre el conocimiento y la ignorancia y la búsqueda de un propósito en un mundo lleno de incertidumbre. Los sumerios, a través de sus mitos, nos ofrecieron una forma de entender el universo y el lugar del ser humano en él. Nos hablaron de la creación del hombre, de los límites del conocimiento, de la caída de la inocencia y de la eterna relación entre el hombre y los dioses. En este sentido, su mitología es mucho más que solo relatos antiguos. Es un espejo de nuestras propias preguntas existenciales. Los sumerios crearon un vasto panteón de dioses, cada uno representando diferentes aspectos de la naturaleza y la vida. Estos dioses no eran entidades lejanas e inalcanzables, sino seres con emociones, deseos y conflictos, muy parecidos a los humanos. Enki, por ejemplo, no solo era el dios de la sabiduría y la creación, sino también un protector de la humanidad, siempre dispuesto a intervenir para ayudar a los hombres en sus momentos de necesidad. Este tipo de relación cercana entre dioses y humanos es una característica distintiva de la mitología sumeria, donde los dioses participaban activamente en los asuntos humanos, a menudo compartiendo sus conocimientos y poderes con ellos. Lo que es aún más intrigante es cómo muchas de estas historias sumerias se entrelazan con las narrativas de otras culturas antiguas, como las historias bíblicas del Edén, la serpiente y el árbol del conocimiento. Aunque la Biblia y otros textos religiosos fueron escritos siglos después de las primeras tablillas sumerias, las similitudes entre los mitos son innegables. En el relato sumerio de la creación, los dioses formaron a los humanos a partir del barro, un tema que también encontramos en la Biblia con la creación de Adán. Además, el mito sumerio de Enki y Ninhursag nos muestra un paraíso donde los humanos vivían en armonía hasta que desobedecieron a los dioses, un paralelo claro con la historia de Adán y Eva. ¿Es posible que, de alguna manera, los relatos sumerios hayan influido en otras tradiciones religiosas? ¿O es que todas estas culturas, a través de sus mitologías, estaban tocando un tema común, un misterio compartido sobre el origen de la humanidad y nuestra relación con el conocimiento? Este es un tema que sigue siendo debatido por historiadores, arqueólogos y estudiosos de la religión, pero lo cierto es que, al mirar estos relatos juntos, se hace evidente que hay un patrón recurrente de símbolos y enseñanzas que atraviesan las culturas y los siglos. Esta recurrencia sugiere que, independientemente de las diferencias culturales, hay preguntas universales sobre la existencia y el propósito humano que todas las civilizaciones han intentado responder a través de sus mitos. Por supuesto, no podemos ignorar la importancia de los sumerios en la historia. Ellos fueron los pioneros de la escritura, de la organización social y de muchas de las primeras ideas que siguen siendo fundamentales hoy en día. Las primeras ciudades, las primeras leyes, las primeras formas de gobierno, todo eso nació de su civilización. Uruk, la ciudad de Gilgamesh, es una de las primeras ciudades documentadas en la historia y fue un centro de innovación y cultura. Pero, más allá de sus logros materiales, lo que realmente nos deja su legado es su capacidad para imaginar, para crear historias que aún resuenan miles de años después. Nos dejaron preguntas, misterios y enseñanzas que siguen siendo relevantes en nuestro propio tiempo. Al reflexionar sobre estas historias, es importante destacar cómo los sumerios veían el conocimiento.
En sus mitos, el conocimiento no era visto como algo inherentemente peligroso o pecaminoso, sino como una herramienta poderosa que podía ser utilizada para el bien o para el mal, dependiendo de cómo se manejara. Este enfoque contrasta con la narrativa bíblica, donde el conocimiento del bien y del mal lleva a la caída del hombre y su expulsión del paraíso. En cambio, en la mitología sumeria, el conocimiento es un regalo divino que empodera a los humanos, pero también los hace responsables de sus acciones y de mantener el equilibrio en el mundo. Entonces, al pensar en todo lo que hemos aprendido sobre los sumerios y sus mitos, tal vez lo más importante es que esas historias no son solo del pasado, son parte de nuestra propia historia, de nuestra propia búsqueda. Al estudiar las antiguas leyendas de la creación y la caída, entendemos más sobre nosotros mismos, sobre lo que significa ser humano y sobre cómo seguimos buscando respuestas a preguntas que no siempre tienen respuestas claras. El impacto de estas narrativas no solo se limita a su contexto original. A lo largo de la historia, muchas culturas han adaptado y reinterpretado estos mitos, incorporándolos en sus propios sistemas de creencias y valores. Este proceso de adaptación y reinterpretación continúa hasta nuestros días, con investigadores y escritores modernos encontrando nuevas formas de conectar estas antiguas historias con nuestras vidas contemporáneas. Si te ha gustado este viaje por los mitos sumerios y te ha hecho pensar en las conexiones entre estas antiguas historias y nuestra vida moderna, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte para seguir explorando más misterios históricos, mitológicos y culturales. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo capítulo.